El mar guarda secretos que solo revela en silencio. A veces, bajo la superficie tranquila, yacen ciudades enteras, mundos olvidados que una vez fueron vibrantes y que hoy reposan en penumbra, envueltos en arena y sal. Imagina descender lentamente hacia el fondo del Mediterráneo. La luz se filtra en haces plateados que iluminan columnas rotas, estatuas colosales, recubiertas de algas y templos, que parecen flotar en un sueño acuático. Ese lugar existe, y su nombre es Heracleion, la ciudad perdida de Egipto, hace más de 2000 años. Antes de que Alejandría se levantara como la joya del Mediterráneo, Heracleion era la puerta de entrada a Egipto. Los barcos cargados de grano, vino, aceite y tesoros llegaban a sus muelles desde Grecia, Fenicia y el resto del mundo antiguo. Los mercaderes se encontraban en sus plazas. Los templos resonaban con cánticos en honor a Amón y a Heracles, de donde viene su nombre griego. Y el Nilo se abría hacia un mar lleno de posibilidades. Los textos antiguos la mencionan. Heródoto, el padre de la historia, hablaba de ella en el siglo V a.C., describiéndola como un puerto esencial donde los dioses eran honrados y los faraones se comunicaban con el Mediterráneo. En la tradición egipcia, su nombre original era Tonis. Para los griegos, Heracleion son dos nombres, una misma ciudad, un mismo misterio. Heracleion no era solo un puerto comercial, era un centro religioso. El templo de Amón era el corazón de la ciudad, donde faraones acudían a legitimar su poder ante los dioses. Allí se realizaban procesiones sagradas, y según algunas crónicas, incluso Cleopatra visitó sus altares antes de reinar. En sus calles convivían egipcios, griegos y fenicios, convirtiéndola en un crisol cultural. Era un punto de encuentro entre el mundo mediterráneo y la civilización del Nilo. Pero toda ciudad, por poderosa que sea, está a merced de la naturaleza. Un día, Heracleion desapareció, no por guerra, no por invasores, sino por la fuerza implacable del mar y la tierra. Los científicos creen que la ciudad fue víctima de una combinación letal: terremotos y tsunamis que sacudieron la región, licuefacción del suelo, un fenómeno geológico en el que la tierra saturada de agua se vuelve líquida y pierde su solidez. Imagínalo: templos que se hunden lentamente, estatuas colosales inclinándose hacia el mar, casas desmoronándose mientras el agua invade cada calle. En cuestión de décadas, quizá en una sola noche de desastre, Heracleion se convirtió en una ciudad sumergida. Con el tiempo, las arenas del Mediterráneo cubrieron sus restos. Y durante más de 1000 años, Heracleion fue un fantasma, recordado solo en los textos antiguos, un mito que muchos pensaban exagerado. El mito se convirtió en realidad en 1999. El arqueólogo submarino Frank Godio, junto con el Oxford Center for Maritime Archaeology, emprendió una misión frente a las costas de Abukir, cerca de Alejandría. Durante años habían buscado pistas, y lo que encontraron superó cualquier expectativa. Bajo 10 metros de agua, emergieron los restos de una ciudad entera. Ruinas monumentales, templos, canales, muelles, yacen en silencio, intactos bajo siglos de sedimentos. Fue uno de los hallazgos arqueológicos más espectaculares del siglo XX. Lo que el equipo de Godio sacó a la luz parecía sacado de una leyenda. Estatuas colosales de más de 5 metros de altura, representando faraones y dioses, emergieron del agua cubiertas de incrustaciones marinas, como si fueran guardianes dormidos. El templo de Amón, centro espiritual de la ciudad, con sus enormes bloques de piedra aún en pie, más de 60 barcos hundidos que narran siglos de comercio, naufragios y ofrendas votivas al río y al mar, monedas, joyas, cerámicas, objetos cotidianos que revelan cómo era la vida diaria en esta ciudad cosmopolita. Y lo más fascinante, inscripciones en piedra que confirmaron que Tonis y Heracleion eran, en efecto, la misma ciudad, resolviendo un enigma histórico de siglos. Cada hallazgo era como escuchar un susurro desde el pasado. Aún hoy, los arqueólogos siguen excavando bajo el agua. Heracleion ocupa un área de más de 110 kilómetros cuadrados,
y gran parte de la ciudad sigue enterrada bajo arena y limo. Cada nueva campaña revela piezas de un rompecabezas, templos adicionales, estatuillas de bronce, estelas con inscripciones. Pero también quedan preguntas. ¿Cuánto tiempo tardó realmente en hundirse? ¿Fue un solo cataclismo o un proceso gradual? ¿Podría volver a suceder en otras regiones costeras? El mar guarda sus secretos, y Heracleion aún no los ha revelado todos. La historia de Heracleion no es solo un relato arqueológico, es una advertencia. Ciudades que creían ser eternas fueron tragadas por el mar en cuestión de días. El mismo mar que alimentaba su comercio, el mismo suelo que sostenía sus templos, se convirtió en su verdugo. Hoy, cuando hablamos del cambio climático, del aumento del nivel del mar y de la fragilidad de nuestras ciudades costeras, Heracleion se convierte en un espejo inquietante. Si aquella ciudad magnífica, cuna de culturas, pudo desaparecer, ¿qué nos hace pensar que nuestras grandes metrópolis están a salvo? Bucear en Heracleion es mirar el pasado a través de una ventana líquida, es ver cómo la grandeza humana puede desvanecerse y cómo el tiempo y la naturaleza no hacen excepciones. Frank Godio dijo una vez, «El mar conserva, pero también entierra. Nos devuelve lo que quiere, cuando quiere». Heracleion es un recordatorio de que toda civilización, por más espléndida que parezca, es vulnerable. Y también es una invitación a conocer, a preservar, a aprender de las ruinas sumergidas que el mar nos devuelve. Porque quizá, al descubrir estas ciudades perdidas, no solo exploramos el pasado, sino que nos adelantamos al futuro. Si esta historia de la ciudad sumergida del Mediterráneo te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal. Hay muchos más misterios esperando bajo el mar y bajo la arena, y juntos podemos explorarlos, porque la historia no está escrita solo en los libros, sino también en las profundidades del océano. Imagina descender de nuevo bajo las aguas del Mediterráneo. Los haces de luz atraviesan el agua turbia y, poco a poco, las sombras de templos y columnas emergen. Pero esta vez, no nos detenemos en la sorpresa de su hundimiento, sino en los secretos más íntimos de Heracleion. La ciudad perdida aún tiene voz, y lo que cuenta no es solo la historia de su caída, sino también la de su poder, su gloria y su mensaje para nosotros. Heracleion no era solo un puerto, era un santuario. Aquí, donde el Nilo se fundía con el mar, los egipcios levantaron templos dedicados a Amón, a Osiris, a Isis. Cada año, durante el festival de Osiris, la ciudad se transformaba. Barcazas, adornadas con flores, transportaban estatuas sagradas desde los templos hasta los canales, recreando el mito de la resurrección del dios. Heracleion era la puerta ceremonial entre Egipto y el Mediterráneo, el lugar donde el poder político se mezclaba con lo divino. Los sacerdotes controlaban no solo la religión, sino también el comercio, porque en Heracleion, ofrecer culto a los dioses también significaba pagar tributo a Egipto. Era un peaje sagrado. Ningún barco extranjero podía entrar al Nilo sin pasar primero por esta ciudad y rendir honores. Pero toda gloria tiene un final. Con la llegada de Alejandro Magno y la fundación de Alejandría en el 331 a.C., Heracleion comenzó a perder brillo. Alejandría ofrecía un puerto más moderno, mejor protegido, más conectado con el Mediterráneo. La nueva ciudad, diseñada para ser un centro cultural y político, absorbió lentamente la importancia de Heracleion. Sin embargo, durante siglos coexistieron. Alejandría brillaba como faro de ciencia y comercio, pero Heracleion mantenía su peso religioso. Era el lugar donde los faraones del Egipto tardío viajaban para legitimar su poder ante los dioses. Sin Heracleion, el reinado carecía de bendición. Cuando los buzos modernos exploraron las ruinas, no solo encontraron estatuas colosales de granito. Entre los sedimentos emergieron pequeñas piezas que hablaban de lo cotidiano, monedas de oro y bronce que revelaban la intensa circulación comercial, inscripciones bilingües en griego y egipcio, prueba de que la ciudad fue un puente entre dos mundos, fragmentos de cerámica que contenían restos de granos, aceites y vino, la evidencia de banquetes, de mercados, de vida diaria.
Los arqueólogos descubrieron más de 60 barcos hundidos, algunos cargados de trigo, otros de ofrendas. Eran naves atrapadas en un instante de desastre, conservadas durante más de 1000 años bajo la arena y el agua. Cada barco es un relato detenido, un testigo del comercio que conectaba Egipto con Fenicia, con Grecia, con el resto del Mediterráneo. Heracleion era un crisol. Allí se escuchaba hablar egipcio, griego, fenicio. Los mercados ofrecían lino, papiros, trigo, perfumes, especias. Los templos imponían su grandeza, pero las calles bullían de actividad humana. Los extranjeros entraban con respeto, sabiendo que en esta ciudad el comercio y la religión estaban entrelazados. Un comerciante griego podía vender aceite de oliva a un sacerdote. Egipcio, un marinero fenicio podía ofrecer madera de cedro para reparar templos. Heracleion no era solo una ciudad egipcia, era un nudo en la red del Mediterráneo, un espacio donde culturas se entrelazaban como corrientes marinas. Explorar Heracleion no fue sencillo. Durante siglos, permaneció oculta bajo el limo del delta. El arqueólogo Frank Godio y su equipo aplicaron técnicas revolucionarias. Mapearon el fondo marino con sonar, detectaron anomalías magnéticas y después enviaron buzos a excavar bajo el agua. Cada hallazgo debía ser tratado con extremo cuidado. El agua conserva, pero también destruye. Una moneda cubierta de limo podía fragmentarse al contacto con el aire. Por eso, las piezas rescatadas pasaron por procesos de estabilización y conservación antes de ser expuestas en museos. La arqueología subacuática no solo recupera objetos, reconstruye ciudades enteras. Y en el caso de Heracleion, permitió levantar de nuevo en la imaginación calles, plazas, canales y templos que habían desaparecido de la historia escrita. Heracleion no está sola. El Mediterráneo guarda otras ciudades sumergidas. Canope, vecina de Heracleion, también se hundió bajo las aguas. Más lejos, en Grecia, ruinas de antiguas urbes descansan bajo el mar Egeo. Cada ciudad perdida es un recordatorio. La tierra es frágil, el mar paciente. Lo que hoy parece eterno mañana puede desaparecer bajo el agua. No es solo arqueología, es una advertencia sobre el destino de nuestras propias ciudades costeras, frente al avance del mar y los cambios del planeta. Heracleion no es solo una ruina bajo el mar, es un espejo de la grandeza y la vulnerabilidad humanas. Fue centro de comercio, de rituales, de política y de encuentro entre culturas. Hoy, sus estatuas sumergidas nos miran desde el silencio líquido, como recordándonos que ninguna civilización es invencible. La ciudad que un día fue la puerta de Egipto al mundo, ahora duerme bajo las olas. Y su mensaje es claro. Todo imperio, toda cultura, toda ciudad, por gloriosa que parezca, puede desvanecerse. Lo único que permanece es la memoria. Y esa memoria, escondida en la arena y el agua, nos habla aún con fuerza. Si quieres seguir explorando misterios que el mar y la historia han intentado ocultar, suscríbete. Porque cada ciudad perdida, cada ruina sumergida es una ventana a nuestro pasado y quizá también a nuestro futuro.